Creo que tenemos un poco de tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta creo que va para Juan Felipe y es, ¿qué patrones electrocardiográficos? Estoy en urgencias, estoy en un piso, veo un patrón electrocardiográfico y yo digo, debo definitivamente hospitalizar a este paciente en una unidad de cuidados especiales o unidad de cuidado intensivo para vigilarlo, y cuáles no, cuáles puedo esperar. Gracias, doctor Díaz. Ha tenido muy buena acogida este simposio bastante interesante que estamos tratando. Y en el tema de electrocardiografía, yo recomiendo varios puntos. El primero es tener claro lo que es un electrocardiograma normal. Pues no se nos olvide lo que es normal, porque a partir de lo que se aleje de lo normal es que nosotros vamos a determinar en primera instancia a quién le vamos a dar más marcadores o no. Yo sé que en los 20, 25 minutos que charlamos fue un abrebocas de muchos temas, pero en principio, electrocardiograma normal es criterio de hospitalización. Posteriormente, y para no ahondar mucho en la charla que se nos viene al final, vamos a evaluar diferentes tipos de marcadores dependiendo de, el paciente como tal. O sea, si el paciente tiene antecedentes de muerte cardíaca súbita, si el paciente tiene algún otro tipo de anormalidad adicional o que tenga cardiopatía estructural, creo que ese se sale del tema y ese ya es un paciente para monitorizar. Ya en lo que tiene que ver con electrocardiograma, vamos a evaluar diferentes escenarios. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con QT largo, si yo tengo un paciente con un Brugada, pero que no se, veo que se esté asociando a algún tipo de taquiarritmia o veo que no se esté asociando a algún otro tipo, pues ese es un paciente para poder hacer un análisis en una sala general. Pero, por ejemplo, la paciente como la que vimos, que llegó con el QT largo adquirido y que vemos espontáneamente un episodio de taquicardia ventricular polimórfica, afortunadamente autolimitada, es decir, esa paciente no alcanzaba a hacer necesidad de intervención. Creo que esa paciente es importante por sus características llevarla a una unidad de cuidado intensivo, en el sentido en que si en algún momento ese episodio de TB polimórfica se hace más largo, pues hay que intervenirla. Además que uno de los tratamientos que, por ejemplo, hicimos en esa paciente fue sobreestimulación ventricular. Entonces pasamos un marcapaso transitorio, hicimos una sobreestimulación ventricular y pues es mucho más fácil manejar el marcapaso transitorio en un paciente que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Cuando hablamos de bradiarritmias, que esa fue una pregunta muy interesante que hicieron también por el chat, yo creo que es importante desde el electrocardiograma tratar de dilucidar si tenemos un nivel de bloqueo alto a nivel nodal o supragiciano o un nivel de bloqueo bajo, que sea giciano o infragiciano. Normalmente, los bloqueos auriculoventriculares completos que tengan un escape regular, constante y generalmente angosto son niveles de bloqueo supragicianos, y esos pacientes llamamos nosotros en Colombia que tienen el signo de la playa. El paciente se encuentra así y el paciente ni siquiera sabe por qué razón está todo el mundo tan asustado y tan alborotado con su electrocardiograma. Esos pacientes deben ir al implante de un marcapaso, pero ellos ya están preacondicionados y tienen un ritmo de escape que puede hacer que, obviamente hay que intervenirlo, pero que no tengamos tanta alarma, como el paciente que puede tener un nivel de bloqueo un poco más bajo, y eso nos lo va a determinar muchas veces si el QRS está ancho, si tenemos un PR muy largo, si ya tenemos episodios de bloqueo avanzado, como el que vimos ahí del bloqueo de alto grado, que yo ese bloqueo de alto grado lo llamo el escenario más grande del MOVIX 2, porque ya no es una sola onda P bloqueada, sino sigue otra, y de pronto volvió a latir. Esos pacientes dan una sensación de falsa seguridad, porque como uno no ve una pausa larga, uno no ve el bloqueo auriculoventricular completo, no los ve disociados, a uno como médico le puede dar una sensación de falsa seguridad. El punto es que esos pacientes en el momento en que hagan arresto pueden incluso llegar a la muerte súbita por bradicardia. Entonces, esos pacientes yo también recomiendo tenerlos como monitoría en una unidad de respuesta un poco más rápida. De pronto, en algunos casos de cardiomiopatía hipertrófica, pero ya no por el electrocardiograma como tal, sino en donde tengamos una obstrucción dinámica, también creo que valdría la pena tenerlos en vigilancia en una unidad de respuesta rápida. No sé si de pronto mis colegas tengan algún otro concepto asociado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Les voy a trasladar a ellos otras preguntas que son muy interesantes de que nos digan el top de exámenes que no pedirían en urgencias a los pacientes con síncope. Yo empiezo por uno, el Doppler de carótida. Sabemos que la circulación anterior por lo general no da síncope a no ser de que sea algo hemisférico, o sea, que se lleve toda la carótida interna y generalmente esos pacientes no se recuperan rápida y espontáneamente como es la definición de síncope. Pero ¿qué otros exámenes se les ocurren que vemos que piden en urgencias con muchísima frecuencia y que decimos no vale la pena? No ya en el estudio clínico, sino en el servicio de urgencias. La tomografía de cráneo es otro de los estudios más solicitados. Sin alguna justificación particular, hay que tener en cuenta si el paciente en realidad tiene es un síncope o una pérdida transitoria del estado de conciencia, ¿cierto? Cuyo enfoque podría ser distinto. Pero si el paciente, por definición, cumple los criterios de síncope, no tendría ninguna utilidad la realización de una tomografía de cráneo. Wilmer, ¿tiene algún otro? ¿Qué opinan, por ejemplo, de los exámenes de sangre, estar pidiendo hemograma, sodio, potasio, cloro a Exacto. pacientes con síncope? Entonces, como lo comentó el doctor Jonathan también, digamos que hay escenarios de varios exámenes donde la TSH la solicitan con frecuencia y él lo comentó, pues es un examen que tampoco tiene relevancia cuando hacemos el diagnóstico clínico de síncope, el hemograma, ¿cierto? También es otra ayuda diagnóstica en la cual no tiene cabida para todos los pacientes con síncope. Y lo más importante es que digamos, con la anamnesis y el examen físico y el electrocardiograma, que son los pilares iniciales de la evaluación del paciente con síncope, tenemos que aproximarnos a decir, ¿es un síncope o no es un síncope? Y si es un síncope, ¿qué tipo de síncope? Porque si consideramos que no es un síncope, sino un trastorno agudo y transitorio del estado de conciencia por epilepsia, puede ser un ejemplo, que es el más frecuente, pues ahí ya entrará el enfoque diagnóstico de una forma completamente diferente. Ahí probablemente sí puede caber la tomografía de cráneo, ¿cierto? Pero si el paciente tiene el diagnóstico inicial como síncope, estas pruebas que hemos nombrado anteriormente y el hemograma, la TSH, el Doppler, el TAC, pues no tienen ningún tipo de cabida para el paciente. Perfecto. Aquí hay una pregunta que es muy interesante. Jonathan la tocó parcialmente y es la utilidad del test de adenosina y la utilidad es nula, posiblemente. Y de hecho ya las guías desde el 2018 dicen que no debemos utilizar test de adenosina para identificar pacientes que se van a beneficiar de implantes de marcapasos, ¿cierto? No sé si Juan Felipe tenga alguna otra inquietud de esto o alguno de los speakers, pero definitivamente el test de anosina no nos va a brindar mucho, es una prueba costosa, maluca para el paciente y que probablemente no nos va a sumar mucho al respecto. Y hay unas preguntas que siempre salen y que nos hacemos cada que vemos a un paciente. ¿Cómo diferenciar entre síncope y convulsión? Por ejemplo, alguien preguntó entre síncope inducido por olores, que es muy, muy, muy raro, y una crisis uncinada, en el cual el paciente previo puede tener alucinaciones olfativas o que trastornos de todas estas síncopes en los cuales hay episodios de ausencia, todos estos episodios convulsivos caracterizados por ausencias, ¿cómo diferencia una convulsión de un episodio epiléptico de un síncope? Es una pregunta muy buena. Entonces uno tiene que indagar muy bien al paciente y preguntarse, ¿cierto? ¿Qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después? Es importante en los pacientes que tienen síncope. Estos pacientes generalmente pueden tener pródromos, ¿cierto? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes con convulsiones, generalmente, dependiendo del tipo de convulsión, ellos podrían tener lo que se llama auras, ¿cierto? Pero no todos los tipos de convulsión dan esto. Entonces, generalmente son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pues las convulsiones focales no generan este tipo de hallazgos al examen físico. Y aquí tenemos que empezar a ver también qué pasó durante el evento. No solamente antes, sino durante el evento. Este paciente, como dijimos previamente en el síncope, aunque pueden tener movimientos anormales, los movimientos anormales en el síncope son de tipo mioclonías y aunque son raras, pero se pueden observar, son mioclonías. Estas ocurren menos del 60% de los casos. Generalmente están localizadas a una extremidad, ¿sí?
En el caso del 5, pues están limitadas a una extremidad, son asincrónicas y son asimétricas y son de muy corta duración. Entonces, estas características de movimientos anormales no nos va a definir de entrada si el paciente ya tiene una convulsión. También puede ser síncope, pero tenemos que ver qué movimiento anormal está presentando. En el síncope principalmente, aunque raro, es mioclonías de corta duración y generalmente son asimétricas y son asincrónicas. Y después del evento, después de que el paciente ya recuperó el estado de conciencia, para nosotros poder diferenciarlo de la epilepsia, tenemos que ver cómo es la recuperación del estado de conciencia. Generalmente en el síncope, como su definición está establecida, es una recuperación completa y espontánea. Sí, el paciente en ocasiones con síncope puede estar algo somnoliento, ¿cierto? Pero generalmente es una recuperación completa y espontánea y a diferencia de la epilepsia, ¿cierto? La recuperación del estado de conciencia es ellos quedan como confundidos, esta confusión es prolongada y durante el evento, cuando lo queremos diferenciar del síncope, las contracciones que ellos presentan en los movimientos anormales generalmente son tónico-clónicos, distinto al síncope que son mioclonías, generalmente son sincrónicos, generalmente son simétricos y tienen mayor duración. Entonces, esto digamos que son parámetros, ningún parámetro nos va a nos va a excluir una causa o nos va a definir la otra. ¿Sí? Aquí tenemos que reunir de características clínicas, no solamente de los antecedentes del paciente, de las características del paciente, sino de las características del episodio. Y hay algo muy importante y es que a veces la relajación del esfínter anal o del esfínter vesical, muchas veces se venía definiendo de que eso podría diferenciar las dos situaciones, el síncope o la convulsión. Se sabe que ninguna característica va a apuntar hacia la una o hacia la otra etiología, pero se pueden presentar en los dos. Es decir, el paciente puede presentar relajación de esfínteres tanto en la convulsión como en el síncope, pero en la convulsión es de forma más frecuente. Hay otra característica clínica que también tenemos que tener presente y aunque tampoco lo diferencia de un todo, ¿cierto? Es si el paciente presentó la alteración del estado de conciencia con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Generalmente se ha descrito que la alteración del estado de conciencia en la epilepsia, sí, con respecto al movimiento ocular, son con ojos abiertos y presentan oculoversión. En el síncope generalmente son con ojos cerrados. Sin embargo, no es una diferencia, digamos, un hallazgo clínico que diferencia ambas condiciones. Estas características son importantes para tenerlo en cuenta. Ninguna hace un diagnóstico definitivo, sino que tenemos que ir reuniendo cada una de estas características para poder diferenciar el uno o el otro. Definitivamente, entonces volvemos al punto inicial. El interrogatorio es muy importante. Preguntan, por ejemplo, por la escala de Sheldon, una escala que fue publicada hace un tiempito. Es muy importante porque se basa específicamente en preguntas que se le pueden hacer al paciente para tratar de diferenciar entre síncope y convulsión y tiene, de acuerdo a los estudios iniciales, un valor de sensibilidad y especificidad bastante alto. Es decir, nuevamente volvemos al punto inicial. El Exacto. interrogatorio es bastante importante y hay que ser muy acucioso en cómo se hacen las preguntas. Creo que Wilmer va a decir algo más. Sí, en la escala de Sheldon podemos darnos cuenta de todas estas características clínicas y aquí nos incluye, ¿cierto?, la mordedura de la lengua. Entonces, esta es una característica importante, generalmente más en el síncope, es una mordedura de la lengua a nivel de la punta. En las convulsiones es en la cara lateral de la lengua. Entonces, esto nos va a ayudar. Generalmente también otras características que incluye la escala de Sheldon es si el paciente presentó una sudoración previa al episodio. Entonces, estas cosas, digamos que todos son características clínicas de las que hemos hablado, se reúnen en esta escala y tenemos que definir son las condiciones clínicas propiamente. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a un pequeño receso donde les vamos a dejar información, el código QR sobre los siguientes eventos que vamos a tener el 7 de septiembre. Para ir adelantando un poco la información, vamos a tener un evento sobre cierre de orejuela, de auriculilla para prevención de ACV, que es algo súper interesante y que siempre tenemos algunas dudas al respecto. Aprovechen para pararse, tomar alguito de café, descansar un poco y ya venimos con una charla muy importante sobre el impacto de la rehabilitación en el paciente con síncope. Muchas gracias.